Vamos a seguir nuestro estudio bíblico, 1 Corintios, capítulo 15. Tengan sus Biblias abiertas y vamos a iniciar con el versículo 29. Aunque el tema siempre es acerca de la resurrección y es muy importante este tema, la forma como lo expone el apóstol Pablo acerca de la eternidad, acerca de la escatología, acerca de cómo será nuestra resurrección y de hecho en eso abundan todos los temas. Por eso nos hemos quedado bastantes momentos, bastantes tiempos de estudio precisamente para ver esto. Ahora, hay un versículo muy extraño y eso, por eso quería iniciar en este estudio de hoy con este versículo que es el 29, 1 Corintios 15, 29. De otro modo, dice el apóstol Pablo, y abre interrogación, signo de interrogación, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Cierra signo de interrogación, nuevamente lo abre. ¿Por qué, por qué pues se bautizan por los muertos? Y cierra signo de interrogación. Después empieza a hablar sobre él mismo, pero este versículo es un poco complicado, al menos para algunos, considerando específicamente a los mormones. Ya había comentado anteriormente que había un versículo que se utiliza mucho y que utilizan mucho los mormones, precisamente en este sentido. Pues los mormones, ya lo había explicado, lo explico ahora de nuevo, tienen esta costumbre de bautizarse por los muertos. Quiere decir que ellos se bautizan por su abuelito, abuelita, bisabuelito, bisabuelita y así, tíos, tías y todo que no hayan sido mormones, entonces ellos tienen la costumbre de bautizarse. Hasta donde entiendo, en los templos principales, no es en todos los templos mormones, sino que es en los templos principales, pues ellos tienen una cierta adoración extraña hacia los templos. No es en cualquier, llamémosle capilla mormona, al que le llaman templo. El templo está hecho de piedra em, y tiene una arquitectura muy característica. Incluso tienen una creencia un poco extraña sobre que la ciudad en donde se encuentren esos templos será un recinto especial, alguna cosa así para el reino del Señor cuando venga. Entonces ellos se esfuerzan mucho por tener estos templos, que son los templos principales de los mormones. Hasta donde entiendo, creo que es ahí. Pero puede ser que me equivoque y entonces en realidad es en cualquier capilla. Pero el asunto es que ellos practican el bautismo de muertos y entonces si algún mi pariente, algún mi ser querido ya murió, ya falleció, entonces me puedo bautizar yo, siendo mormón, quiero decir, me podría bautizar por ellos, entonces ellos automáticamente son salvos y automáticamente son librados de la condenación eterna. Bueno, toda la doctrina que hemos visto, Paulina, pues nos indica que eso es imposible, que eso es ilógico, que el bautismo no sirve para salvación, no sirve perdón, no sirve para salvación personal, mucho menos sirve para salvación de otras personas. Yo bautizarme por otras personas y entonces que esas otras personas se salven. Esa doctrina no existe en ninguna parte de toda la Biblia. El mismo apóstol Pedro dice, sí, el bautismo nos salva, pero dice no limpiando nuestros pecados. Bueno, entonces, si salvara propiamente, si salvar es lo que hace el bautismo, entonces, pero no nos limpia los pecados, entonces, ¿en qué sentido es que nos salva? Ahí debemos entender que el único que nos limpia nuestros pecados y nos perdona nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Es la única opción que tenemos acerca de la salvación. Así que no existen escapes o forma de eludir la responsabilidad y la obligación de responder al llamado del Señor Jesucristo para salvación, y mucho menos eludirlo en nombre de mis familiares o de alguien más. El apóstol Pedro dice, sí salva, pero porque nos da una conciencia limpia delante de Dios. Ese es el propósito. Es como iniciar de nuevo, es el propósito de voy a iniciar una nueva vida y eso es uno de los trasfondos muy importantes y precisos del bautismo. Así como Cristo Jesús se levantó de la tumba, se levantó de la sepultura y obviamente tiene una vida ya resucitada, perfecta, inmortal y todo lo demás glorificada. Pues nosotros, dice el apóstol Pablo, que también nos levantamos de esa misma sepultura, pero para vida nueva. Y está hablando de nuevo nacimiento.
El impulso del bautismo hacia el nuevo nacimiento, hacia creer y confiar que nosotros le hemos entregado la vida al Señor, pues por supuesto, eso impulsa nuestra fe, nuestra conciencia, nuestra mente, precisamente para prepararnos para llegar a ese nivel de fe perfecta. Le podríamos llamar así, ese nivel de fe que Dios espera para entregar su espíritu a nosotros. Recordemos, versículo 13, capítulo 1 de Efesios nos dice que simplemente escuchamos el Evangelio y porque escuchamos, creímos el Evangelio y entonces por eso Dios nos entrega su espíritu. Dios hace que venga su espíritu a nosotros, es lo que llamamos el nuevo nacimiento. No existen parámetros o propiamente alguna obligación que cumplir. El bautismo es muy importante, es una ordenanza, sí hay que cumplirla, pero el bautismo nos salva. El bautismo nos da una limpia conciencia. El bautismo nos hace decir, bueno, yo antes era esto y ahora voy a ser una persona completamente diferente. Nos proponemos hacer eso. Eso es el impulso de nuestra fe. Eso nos prepara precisamente para recibir al Espíritu Santo y recibir esa nueva transformación, esa nueva vida, lo que llamamos nuevo nacimiento. El bautismo no es un medio de salvación ni personal, ni mucho menos para alguien más a quien yo le quiera dar esa salvación. Ciertamente la situación de los parientes es bastante difícil. Y aquí estamos viendo precisamente un caso. El asunto de los parientes que irán a condenación, es decir, que rechazaron y rechazaron y rechazaron a Cristo, es bastante duro y es bastante difícil. La mejor recomendación que puedo dar es que simplemente nos entreguemos al Señor reconociendo su gran misericordia por salvarnos a nosotros. Y Él sabrá qué hacer y cómo hacer en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestra eternidad, precisamente para que podamos vivir de una manera gozosa, dichosa. Eso no quiere decir que no exista el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo lo mencionó claramente. Cuando nosotros no cumplimos la voluntad del Señor, entonces se cumple el lloro y el crujir de dientes. Es decir, cuando tenemos remordimiento. Tenemos remordimiento, ojalá le hubiera hablado, ojalá le hubiera dicho, ojalá le hubiera visitado, ojalá le hubiera llevado a la iglesia, diferentes cosas así. Son las que se pueden dar. Em, pero lo importante es que no lleguemos hasta ese punto teniendo lloro y crujir de dientes. Ahora, cada hermano o hermana, pues se imagina diferentes cosas, tratan de ignorar el asunto, pues sí, es bastante doloroso la situación de pensar que un ser querido parta sin Cristo y de esta tierra, ya sabemos a dónde fue. Y por eso es precisamente que incluso algunos corintios estaban inventándose esto. Es por eso que lo señala el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está señalando el error de bautizarse por los muertos en este momento, aunque él claramente lo ha expuesto a lo largo de toda su doctrina. Lo que el apóstol está exponiendo es que los corintios habían dejado de creer en la resurrección. ¿Recuerdan eso? De eso venimos y de eso se trata todo el capítulo 15, de creer en la resurrección. ¿Qué pasa? Que habían dejado de creer y otros decían, la resurrección ya se dio. No, decía el apóstol, todavía lo estamos esperando, pero también hay otros errores. Y los errores es que hay algunos que se están bautizando por los muertos, pero recordemos quiénes son. Recordemos que eran los corintios, que no tenían toda la doctrina, que el apóstol Pablo les tuvo que hablar muchísimo acerca del pecado, acerca de tratar bien la cena del Señor, cuidarse de las desviaciones sexuales, las pasiones y diferentes cosas. A pesar de que tenían dones y revelaciones, ellos fueron apartándose, fueron apartándose. Y este también es un llamado de atención muy importante. Lastimosamente la iglesia, no la primitiva, sino la iglesia antigua de esos primeros siglos no logró entender todo esto. Aproximadamente en el 350 por ahí es cuando hacen un concilio en Éfeso y entonces declaran a María Madre de Dios. Perdón, creo que es en el 415 por ahí. Hacen el concilio de Éfeso y en el concilio de Éfeso declaran a María Madre de Dios, se declara entonces las situaciones del Papa, la sucesión de Pedro y diferentes cosas. No entendieron que es cierto que tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Porque yo piense alguna cosa o porque el Señor toque mi corazón, no quiere decir que todos mis pensamientos vienen de Dios. A algunos se les ocurrió, bueno, vamos a bautizarnos por los muertos y entonces así son salvos. Recordemos que en el asunto religioso se trata esto
Y la idea es que la gente no tenga dolor. Esa es la idea, esa es toda la idea. Que la gente no tenga dolor. Aquellos que creen en la reencarnación, bueno, ¿qué pasa con los muertos? Los muertos regresan, siempre regresan. Si actuó bien, entonces va a regresar como un iluminado, inteligente y todo lo demás. Si actuó muy mal, entonces va a regresar en un animal, algo así como una rata, una lagartija, una cosa así. Y son situaciones de crecimiento en los diferentes niveles y etapas o en las diferentes vidas que se vive en la reencarnación. En el caso del catolicismo, pues ya lo sabemos, la situación religiosa es de que ninguno se va al infierno, excepto nosotros, porque nosotros somos los herejes, pero todos los que están en la iglesia ya saben esa, entonces... De hecho, ninguno se va al cielo. Dicen que se van al cielo cuando viene el tiempo del velorio, el funeral, el entierro. Entonces ahí todos se van al cielo. Pero en realidad, de acuerdo con la doctrina católica, ninguno se va si ninguno se va al cielo, todos se van al purgatorio. Y entonces es del purgatorio que son sacados algunos cuantos, si es que hicieron algún milagro, por el Papa, precisamente para canonizarlos, beatificarlos, canonizarlos y todo lo demás. Y entonces ya están en el cielo, ahí están en la gloria. Y por supuesto ya pueden recibir adoración, fe, son depositarios de la fe. Ya la fe ya no es hacia Dios, sino hacia los santos. Y por supuesto, según ellos, piensan que ejecutan milagros. Entonces, la idea es que no importa qué tan mala sea una persona, no se fue al infierno, sino que se fueron al purgatorio. No sé cómo lo están haciendo ahora, porque hubo un papa no hace mucho que declaró ya no existe el purgatorio. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, todos se van al cielo. Entonces ya no hay que purgar nada. ¿Y entonces para qué hacer las misas? Es una confusión bastante fuerte. Pero nosotros tenemos la verdad bíblica y es muy importante aferrarnos a ella, sin importar qué tan dolorosa sea. De hecho, hay algunos cristianos que también por sueños han recibido, piensan ellos, que es seguridad y aseveraciones de que sus familiares están en el cielo, aunque ellos nunca reconocieron a Cristo. Bueno, la verdad es que eso no es así. No existe ningún sueño que sea mayor que la verdad bíblica, no existe ningún deseo que sea mayor que la verdad bíblica. Solamente si entendemos que Dios es Padre de toda consolación, así que aquellas personas que han perdido a un ser querido y que en serio le han perdido, pues si se ha apartado de Cristo o si nunca recibió a Cristo, en serio le perdieron para siempre. Bueno, Dios es Padre de toda consolación y Él puede consolar todas las cosas. La mejor recomendación es aférrese más al Señor, reciba de Él su gracia, su cuidado, su gozo y todo lo demás, y Él aliviará su corazón completamente. Eso es lo mejor. Lo que pasa es que estamos hablando de realidades y no estamos hablando de situaciones simplemente sentimentales. Dios no va a considerar mis sentimientos cuando se trata de la salvación, la justificación, la redención y por supuesto el gran acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que es una salida muy barata. Y los mormones son los que la adoptaron. No sé si hay más sectas o religiones, probablemente sí, pero hasta donde yo sé, solamente los mormones son los que tienen esto y lo practican. Practican el bautizarse por los muertos. Ciertamente eso no sirve para nada, solamente es un alivio mental inútil, insignificante, que sabemos por la demostración bíblica que la salvación es absolutamente personal. Y es una decisión totalmente personal el querer estar alejados de Dios, rechazar a Dios, denigrar a Dios, desinteresarse, despreocuparse y despreciar a Dios o incluso llamarle mentiroso, como lo menciona el apóstol Juan en su carta. Llamar a Dios mentiroso no es cualquier cosa. O, por supuesto, ir a Él, abrazar ese gran sacrificio, ese gran regalo de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y gratuitamente encontrarnos con Él. Cualquiera podría decir, no, pero entonces tengo que cambiar, tiene que darse cambios o tengo que hacer buenas obras, por así decirlo. Bueno, las buenas obras solamente vienen en consecuencia de la salvación. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, lo dice el capítulo 2 de Efesios. Entonces, las buenas obras nunca serán para salvación. De hecho, en el mismo capítulo, el capítulo 2 de Efesios, también se menciona de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe.
Así que sí hay que hacer buenas obras, sí, porque es la consecuencia de nuestra salvación. Tenemos que acercarnos a Dios, perseverar y buscar a Dios, por supuesto, si nos hemos reconciliado con Dios. No podemos vivir como el mundo que le gusta estar alejado de Dios. La idea es reconciliarnos con Dios. Por eso es que hay que orar. Hay que leer la palabra de Dios, hay que buscarle en la oración, hay que buscarle en la iglesia, buscarle entre la misma congregación o la asamblea de creyentes. Ahí también está la presencia de Dios. Pero no es una imposición, no es un pago, no es algo que se tiene que hacer. ¿Tiene que dejar las cosas del mundo? Claro que sí. Pues esas cosas del mundo son las que le condenaron. Entonces tiene que dejarlas. Pero no hay un pago para la salvación, simplemente están las consecuencias de ese regalo tan grande que hemos recibido. Ahora, así es la situación con las sectas mormonas y se define mucho con respecto a las buenas obras. También la salvación de ellos viene con respecto a las buenas obras, que no es solo una salvación, sino es un convertirse en Dios. Es una secta muy perversa, sinceramente, y eso es porque en realidad José Smith tomó la masonería, él era masón y entonces lo convirtió en su religión, lo añadió, por así decirlo, y le hizo otros añadidos a la religión mormona que él creó. Y es eso. Entonces, ¿qué pasa con la masonería? Lo que pasa con la masonería es que son luciferinos, o esa es su propia doctrina, de que son hijos de Lucifer, que ellos creen que Lucifer no es el diablo, sino que Lucifer es otro ángel a la par del diablo, por así decirlo. Entonces ellos se sienten hijos de Lucifer, pero son religiones luciferinas, entonces son religiones muy perversas. Hay mucha situación de ética, tratar bien a la gente, pero con eso no solamente se salvan, según ellos, sino que se vuelven Dios. Por eso es que vino esta desviación de la poligamia que todavía existe y se da mucho en los Estados Unidos. Entre los mormones, ciertamente, ¿no? Y entre los estados mormones, porque no cualquier estado permite eso, pero se da mucho eso porque como ellos van a ser iguales a Dios, entonces necesitan muchos hijos y para tener muchos hijos necesitan una gran multitud de esposas. Y es eso. Esa es la religión mormona. Entonces hay muchas perversiones, hay muchas desviaciones. Ciertamente bajo todo esto hicieron cosas espantosas. Hombres de 80 años se casaron con niñas de 12, de 15, de 14 años, diciendo que eran profetas y que habían recibido revelación de Dios precisamente para poder casarse con esas niñas, que iba a ser su veinteava esposa, su quinceava esposa, dependiendo. ¿Verdad? Hay demasiadas desviaciones al respecto y podría decirse que solamente tomaron este versículo del cual habla el apóstol Pablo, en donde de hecho está haciendo nada más preguntas. Por eso marqué los signos de interrogación. El apóstol no está haciendo ninguna aseveración y no lo hace en ninguna otra parte de sus cartas. Entonces, no hay ningún acierto al respecto con considerar esto como una doctrina, sino también considerarlo como una desviación que algunos corintios estaban haciendo. Y el apóstol entonces le llama la atención. Unos dicen que no hay resurrección, otros dicen que ya la resurrección se hizo, y otros están hablando y están haciendo de que se están bautizando por los muertos. Bueno, ustedes no saben, no tienen lógica de ninguna de las cosas, ¿no? Claro, el apóstol es muy elocuente al hablar. Ese es el asunto con ese versículo, es el versículo 29. Tiene que ver con el mormonismo porque son los únicos que tomaron ese término. Ahora vamos al versículo 30. Nuevamente sigue a modo de pregunta, pero ahora es él, está hablando de él. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, son expresiones del apóstol Pablo en donde él está demostrando su propia convicción y su propia certeza y seguridad de la resurrección. Y está poniendo en evidencia precisamente el por qué el diablo ataca tanto la doctrina de la resurrección, pero también la de la salvación. El hecho de que sea tan famoso ahora el ateísmo, em, que se tenga a la religión propiamente evangélica, y para eso también la culpa tienen muchos evangélicos, de que se ha menospreciado la palabra.
y que básicamente estamos hablando locuras al mundo o para el mundo. Pues el asunto de esto es que el ser humano ya no sienta ninguna preocupación por lo que viene después. Cuando el ser humano ya no siente preocupación por lo que viene después, es decir, va a vivir su vida a lo grande, se va a morir y simplemente no pasó nada, pues entonces no tiene culpa de lo que debe hacer hoy o mañana. Esto lo elaboran, por supuesto, los ateos diciendo que eso no es así, pero sí, sí es así. Y prueba de esto lo vemos en nuestra cultura. Nuestra cultura cada vez se ha hecho más atea o ha denigrado más a Dios. A medida que llegan a insultar a Dios, su propósito, aparte de insultar, no porque crean en Dios, porque de hecho ni siquiera lo creen, sino que insultan a Dios precisamente para que ellos no tengan culpa de lo porvenir. Y al hacer esto, entonces se sienten libres en cuanto a su pecado y en cuanto a su deseo de hacer lo que quieran. Por eso menciona el apóstol este dicho, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ciertamente, si no existe la resurrección, pues sí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Apenas tenemos unos cuantos años, vamos a disfrutarlo, ¿no? Pero como no saben lo que va a pasar después, como no tienen conciencia, no les importa, les da lo mismo. Ah, bueno, y aquellos que lo saben, pero no lo saben en sí, sino que simplemente están en un punto de desviación, de incoherencia, de inconsciencia. Su corazón está entenebrecido, como menciona capítulo 1 de Romanos. La mente está reprobada también, entonces no tienen ninguna culpa. Simplemente dicen, bueno, me voy al infierno y piensan que el infierno es como la cárcel, por ejemplo. De hecho, vemos a muchos asesinos, de hecho, aquí en Guatemala tenemos muchos asesinos, ciertamente, ¿no? Y entonces también tenemos muchos amarillistas, muchos reporteros, muchos noticieros amarillistas que les ponen la cámara enfrente de la cara y un micrófono para que hable el gran inteligente, ¿no? Para que hable el gran conocedor, el asesino. ¿Y qué es lo que dicen estas personas? Lo que dicen estas personas es que su destino es a la morgue y nada más. Ellos ya lo saben. Ellos ya saben que su destino es a la morgue. Ellos ya saben que de toda la gente que maten, lo único que ellos van a recibir son unos cuantos años en la cárcel. ¿A qué? A ir ahí con sus parientes y con sus amigos. Y de ahí lo que queda es la morgue. Pero no ven más allá. Y aunque pueden decirlo, o alguien les puede decir, sí, pero después está el infierno, y sí, después es la ira. Lo cierto es que ya no le temen a eso. Porque ellos dicen, yo ya estoy en el infierno, yo ya vivo en el infierno, mi vida está completamente arruinada y mi lugar es la cárcel y ahí no, ahí es caos, ahí es un total desinterés, no hay humanidad y diferentes cosas, ¿no? Bueno, dicen, igual ha de ser el infierno. Por eso muchos entienden como que el infierno es el gran reino del diablo, ¿no? Entonces voy a servir al diablo y me voy al infierno allá a servir al diablo. La mente de la gente es así. Pero la doctrina bíblica es mucho más clara, mucho más interesante y de hecho para los mismos creyentes, el apóstol Pablo aquí nos está hablando de su vehemencia y de su interés, de preocuparse por esa resurrección. Muy interesante porque él ya tenía la salvación. Ya nos ha hablado en Romanos acerca de la salvación, la justificación viene gracias a Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca recibir los frutos de toda esa grandeza de salvación que él hizo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo se esfuerza? Se esfuerza por los hermanos, por supuesto. Se esfuerza por los escogidos, claro que sí, eso lo menciona en Filipenses. Pero personalmente, ¿será que se esfuerza? ¿Será que hay cierto grado de gloria en su resurrección que va a recibir gracias a su esfuerzo? Gracias a lo que él haga, gracias a su ánimo, gracias a su entrega a Cristo, pareciera sugerir esto. Aún así, todo lo que nos va a hablar el apóstol Pablo sobre nuestra resurrección, perdón, en muchos sentidos termina siendo todavía un misterio. Así que lo mejor que podemos hacer es perseverar y tratar de perseverar lo más posible como él. De la misma manera como el apóstol Pablo les dice a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Imitar al apóstol Pablo en su ánimo, en su anhelo. De hecho, en 2 de Corintios también nos habla sobre la resurrección.
Y también lo menciona en Filipenses, su esfuerzo es llegar hasta esa resurrección, no que lo haya alcanzado, dice el apóstol, no que ya sea perfecto, no que ya alcancé la resurrección, pero esa es mi meta es esforzarme hacia la resurrección, es decir, ser lo más perfecto posible y ser lo más lleno posible de Cristo. ¿Será que eso tendrá cierto grado de gloria, cierto grado de satisfacción, de fidelidad mayor que añada mayor valor a su resurrección cuando venga ese tiempo glorioso? Muy probablemente. Lo que sí es cierto es que vemos la vehemencia del apóstol Pablo. Si como hombre dice, batallé con fieras, contra fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? ¿Para qué me estoy esforzando por todo esto si los muertos no resucitan? Ese es el pensamiento de los que no creen en la resurrección. Y esa es la razón por la cual el diablo ataca tanto la doctrina de la resurrección. Es una de las más atacadas. Recordemos que creemos en el Señor Jesucristo, pero es un evento pasado. Es cierto que lo creemos, hace más de 2000 años sucedió y todo lo demás sí está bien, pero es un evento pasado. ¿Qué tenemos hacia el futuro? Lo que tenemos hacia el futuro es la resurrección. Y el asunto con la resurrección es que la gente no se está preparando. Estoy hablando de los creyentes. En la iglesia de Cristo la gente no se está preparando para la resurrección, para estar listos para ese momento, para no fallarle al Señor Jesucristo, cualquiera sea la situación, la prueba, el dolor que venga, sin importar qué pase. Estar preparados para ese momento del tiempo final, pero no solamente el tiempo final, sino el tiempo glorioso de nuestra resurrección. Bien, esa es la mente humana. Dice el apóstol Pablo, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bien, hay que tener cuidado con la forma de hablar, hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando, pero sobre todas las cosas hay que tener cuidado con lo que vamos a asimilar. El apóstol Pablo está hablando de que entre ellos han conversado y han escuchado también a los del mundo y entonces todo esto lo han recibido a la iglesia, eh, le han abierto las puertas a la iglesia y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con las nuevas doctrinas, hay que tener cuidado con las nuevas formas de pensar. Como yo no oré y entonces el Señor no respondió, entonces yo le doy el permiso al Señor. Esas son falsas doctrinas que se están dando ahora y hay muchísimas más. Podría, por supuesto, hablar bastante al respecto, pero ustedes conocen. Hay que revisar la Biblia. Hay que juzgar conforme a la Biblia, conforme a lo que los apóstoles dijeron. Y es así, entonces, ¿cómo debemos juzgar? Y bueno, esta iglesia ya se está desviando. Hay muchas iglesias que se están desviando. Todo por conversaciones, no por inspiración. Por supuesto, van a decir diferentes cosas. Yo fui al cielo, yo vi al Señor así, yo vi al Señor así, el Señor vino a mi cuarto, el Señor, yo le vi la ropa al Señor, y van a decir diferentes cosas precisamente para hacer entender o que la gente quiera creer de que ellos traen una nueva revelación. Nadie trae una nueva revelación, ya se dio y ahora estamos en un tiempo, al igual que en el antiguo Israel, en donde el Señor en realidad ya no se manifestó hasta que vino el tiempo del juicio. Entonces, tenemos que aferrarnos a la doctrina y saber de que el Espíritu Santo va a tocar nuestros corazones y va a iluminar la palabra. Y es a eso a lo que tenemos que aferrarnos. Tenemos que tener cuidado, vean. Muy importante, las malas conversaciones, simplemente por malas conversaciones, estas personas habían dejado de creer en la resurrección como el apóstol les había enseñado. Muy probablemente sí. A ver qué era lo que me decía tal persona, a ver en qué era lo que pensaba tal persona. Y yo por juntarme con esa persona y por estarle escuchando tanto, entonces por eso dejé de creer correctamente en la resurrección. ¿Y de qué se trataba la resurrección? Lo cierto es que la resurrección en cuanto a la doctrina apostólica es esmérense, velen, esfuércense. ¿Porque vamos a ganarnos la resurrección? No, la resurrección ya la entregó Cristo Jesús. Por eso digo, es un misterio. Él ya la ganó. Él es quien la ganó. Nosotros solamente estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Eso lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando toda la obra de Cristo Jesús se complete.
y sea perfecta en nosotros. Pero no solamente será en nosotros, sino también en el mundo, en el universo. De eso habla y ya estuvimos viendo en el capítulo, en el estudio anterior. El Señor viene a restaurar todas las cosas y a redimir todas las cosas, pero porque ya lo hizo en su cruz. Simplemente en su manifestación, Él va a someter todas las cosas bajo sus pies. Él ya ganó eso. Él no viene a negociar. Este mundo ya no es de las personas, este mundo ya no es del hombre, este mundo ya no es del diablo, si lo quieren ver así. Este mundo ya es del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que en este momento Él está a la diestra del Padre, esperando este tiempo de anuncio, o como dice en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, son las palabras del Señor Jesucristo: esperen hasta que el número de sus hermanos se cumpla. Y eso es todo. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, lo dice capítulo 2 también de Hebreos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, por eso perfeccionó con aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Él está esperando ese tiempo, que se complete el tiempo de los hermanos, el tiempo de los hijos que llevará a la gloria. Entonces vendrá a tomar lo que es de Él y por supuesto vendrá a darle el pago a todos. ¿Por qué? Porque es el juez de todos. Y la idea del diablo es que dejemos de creer en eso. Por supuesto, nosotros no lo haremos, pero el mundo sí. El mundo ya no se siente con culpa. Consideren lo que está pasando ahora con todas estas agendas, que a la agenda gay, ¿no? Que le llaman las agendas de homosexuales, lesbianas, feminismo y todas esas cosas. Pues la idea es no tener conciencia de mal. El aborto no es malo, el aborto no es asesinato, el aborto no es quitarle la vida a un ser humano. Eso ni siquiera es un ser humano, apenas es un cúmulo de células, dicen ellos. Quitaron de las desviaciones o de las enfermedades mentales de los listados, ¿no? El lesbianismo, bisexualidad, homosexualismo y todas esas cosas. Lo quitaron porque ya no es una enfermedad. En algún momento fue una enfermedad mental, una desviación. Ahora ya no. ¿Para qué? Para quitar la culpa. Para que la gente no tenga culpa y que sigan haciendo lo malo y que cada vez su maldad sea peor y peor y peor. ¿Y por qué no decir, no? Ya están las agendas hacia la eutanasia y por supuesto van a empezar a ejecutar la eutanasia o también la zoofilia, ¿no? El, la desviación, el afecto ya propiamente sexual hacia los animales que muchas personas tienen. Si no estoy mal, en Canadá ya lo permitieron, la zoofilia ya lo tienen como ley. Y entonces, ¿qué pasa? Ya lo sacan de los libros de texto como una enfermedad, como una desviación, ya esto es algo normal. Solo consideren la psicopatía de las personas, ¿no? Al decirle a un hombre, si este hombre dice, no, díganme que soy mujer, entonces todos los demás tenemos que decirle que es mujer, porque simplemente a este hombre se le ocurre. Y porque la sociedad ya ha decidido que yo soy el malo por ver a este hombre y decirle que es un hombre. No, si él dice que es mujer, yo también le tengo que decir que es mujer. Si no, yo soy el malvado, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad psicótica, psicópata y bastante perversa. Y la idea es quitar la culpa. Al quitar la culpa, al quitar a Dios, al quitar la responsabilidad, simplemente se liberan todos los límites. ¿Y hasta qué nivel puede llegar esto? De muerte, destrucción, ruina, maldad, pecado, no lo sabemos, pero es algo terrible. Uno de estos límites es precisamente esto de la resurrección. Y en el caso de los creyentes, pareciera como que está bien, Cristo Jesús ganó la resurrección, entonces ya no tengo que hacer nada. Hay que hacer, hay que esforzarse. El apóstol Pablo más adelante, no sé si vamos a llegar a eso, nos va a dar tiempo, pero habla de nuestra resurrección, que en realidad lo que hacemos nosotros es sembrar una semilla. Nuestra resurrección es una siembra, perdón, nuestra muerte es una siembra que va a germinar esta semilla, que es mi cuerpo, sus cuerpos, va a germinar en el tiempo de la resurrección. Entonces dice el apóstol Pablo, conforme a la siembra, así va a ser la cosecha, así va a ser el fruto que salga. Entonces, ¿en qué condición será mi siembra? ¿En qué forma yo voy a sembrar mi cuerpo para esa glorificación que estoy esperando? Entonces, por eso digo,
¿Es posible que nuestro esfuerzo, nuestra fidelidad y nuestra entrega a Cristo tenga algún efecto directo sobre nuestra resurrección? Es posible. O sea, nuestro nivel de glorificación. La resurrección ya la recibimos en Cristo, pero ¿será posible que el nivel de gloria, el nivel de excelencia, el nivel de autoridad incluso que recibiremos en nuestra resurrección dependa de nuestra fidelidad en esta vida? Es posible. Y digo es posible porque específicamente no se dice. Solamente nos manda la Biblia que nos esforcemos, que nos esmeremos, que nuestra fe sea lo más perfecta posible y nuestra entrega a Cristo sea lo más perfecta posible cuando venga el momento de que nosotros demos nuestra última siembra. La última siembra es cuando sembramos nuestro cuerpo en la tierra. Pero más adelante va a hablar el apóstol Pablo al respecto. Esto se ha ido diluyendo. Esto se ha ido apagando u olvidando, si quieren verlo así, aunque es un capítulo 15. Es todo un capítulo de la Biblia dedicado a eso. Aparte están muchos otros pasajes que hablan sobre esto, pero este es fundamental. Así como el capítulo 13, y les decía, el capítulo 13 es de los más importantes, tal vez mi favorito, pero este es otro también que lucha mucho con ese capítulo 13. Este puede ser mi favorito. Habla sobre la resurrección. Y el apóstol Pablo entonces ya habla sobre sí mismo. Miren, dejen de oír cosas y vean mi esfuerzo, vean mi entrega, vean lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y entonces el apóstol Pablo expone de qué se trata la resurrección. Consideremos que el apóstol Pablo sí vio la resurrección. Algunos consideran que la forma como vio el apóstol Pablo la resurrección es verla en sí mismo. Por eso en Tesalonicenses dice, mas los que habremos quedado no moriremos, no seguiremos a los que perecieron, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la final trompeta. Algunos interpretan que el apóstol Pablo está hablando de esto porque él tuvo la revelación básicamente en primera persona. Él se vio a sí mismo en la resurrección y es así como él recibió la visión y la revelación al respecto. Así que no es con cualquiera que estamos, de quien estamos escuchando, no los que hoy que dicen tantísimas cosas, que el Señor se los llevó al cielo, que vieron esto, que vieron aquello, que el Señor se los llevó a la Antártida, también están diciendo eso. Sino que estamos viendo y estamos oyendo a un hombre que ciertamente sí fue al cielo y que sí recibió las revelaciones, no solamente de la resurrección, sino también de lo que hizo el Señor Jesucristo, de nuestra justificación y cómo Él es la propiciación para nuestros pecados y tantísimas otras revelaciones. Por eso el Señor lo tenía que mantener humillado, dice él, pero más bien sin soberbia. Por eso es que le da el aguijón en la carne que aparece en el segundo, en Segunda de Corintios. Ya vamos a ver eso cuando entremos a Segunda de Corintios. Pero consideremos esto. O sea, tenemos la información más exacta, tenemos la información, una información fidedigna, que por eso también se ataca mucho hacia la naturaleza y hacia la salud del apóstol Pablo. Se mencionan en el mundo, quiero decir, ¿no? Cuando hablan del apóstol Pablo, hablan de un pobrecito enfermo que estaba loco. Y estaba loco porque seguro tenía cáncer o alguna cosa en el cerebro y entonces por eso es que tenía sus visiones. Eso es lo que el mundo habla acerca del apóstol Pablo. ¿Y la idea qué es? La idea es definitivamente poner como error, poner esa tacha, poner esa mancha en todas sus visiones y en todas sus revelaciones. Cuando el apóstol Pablo entonces nos habla de la revelación, nos habla porque él en primera persona vio la resurrección y cómo seremos nosotros. Así que él tiene razón para esforzarse. Él tiene razón para ver eso. Él ya vio la meta. Él sabe cómo será. Nosotros no lo sabemos, pero él ya sabe cómo será. Por eso nos dice, esfuércense, sean como yo, imítenme a mí, esfuércense. Claro, cada quien ha recibido la gracia de Dios. De acuerdo con la gracia que usted ha recibido, así debe perseverar y esforzarse para con Dios. Vean versículo 34. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, esto es lo común, esto es lo constante en los dichos apostólicos. Velen, estén despiertos, también lo dicen Tesalonicenses. Ustedes son del día, estén despiertos, anden como en el día, no anden como en la noche. No vivan como los del mundo que piensan que nada malo les va a pasar. Ustedes saben lo que viene, ustedes saben cómo van a cambiar las cosas, ustedes saben la meta, así que velen, sean fieles, ¿no? Y esto lo dice el apóstol porque ya está hablándoles directamente de su pecado al dejar de creer en la resurrección, su pecado al dejarse trastornar. Vean, los falsos maestros siempre van a estar ahí. Porque una persona se ponga un traje y les habla de Jesús no quiere decir que todo lo que dice es correcto. Hay que saber entender, hay que saber y reconocer bien el mensaje. Recuerden también aquellos pasajes sobre el Señor Jesucristo cuando menciona acerca de los fariseos, tengan cuidado o cuídense de la levadura de los fariseos. Apenas un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces dicen muchas cosas buenas y esta era la idea que da el apóstol y el Señor Jesucristo con esto de la levadura de los de los fariseos, perdón. Un poco de levadura va a leudar toda la masa, es decir, les van a decir cosas buenas, cosas correctas, cosas bonitas, cosas alegres, pero de ahí viene la levadura. De ahí viene la levadura. Tienen que aprender a reconocer la levadura y la levadura es un poco que lo que va a hacer es arruinarlo todo. Los corintios habían dejado desviar muchísimo. Ya hemos visto, hemos revisado todos los pecados que tenían, las maldades y desviaciones que tenían, y el apóstol tuvo que corregirlas. Ahora vemos incluso que con la resurrección ellos habían dejado de creer. Dejen de pecar, dejen de pecar. Por supuesto, la principal razón por la cual el pecador sigue pecando es porque piensa que más adelante no le pasará nada. Y nosotros cuando hacemos pecado, pues entonces se nos viene el asunto de que Dios me perdona y Dios me perdona todo. Y sí, pero lo que estoy haciendo es tratar de jugar con Dios y tratar de jugar con su verdad y con su perdón. Y entonces hay que tener cuidado con todo eso. Hay que tener cuidado, ¿cómo será mi resurrección? Bien, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. El apóstol Pablo empieza a hacer una reflexión y precisamente la idea es de que nos quede en la mente de que nuestro cuerpo es una semilla y es una semilla que al final tenemos todos que sembrar. Es nuestra última semilla y probablemente nuestra semilla máxima. Es la que sella todo el trabajo, todo el esfuerzo y todo lo que se hizo. Así fue el apóstol Pablo en su partida. El apóstol Pablo ya estaba preparado, el apóstol Pablo ya estaba listo. Yo sé que en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él ya estaba listo, estaba preparado. He acabado la carrera, ¿no? He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada esa corona de la vida que Dios ha prometido. Ese es el espíritu, ese es el sentir que debe tener el creyente, el terminar una carrera precisamente para la muerte. Y es de eso de lo que debemos hablar. La muerte, el apóstol Pablo ya nos venía mencionando de que el Señor Jesucristo, el postrer enemigo al cual vencerá, será la muerte. Así que es nuestro enemigo, sí, es nuestro enemigo, pero en realidad el enemigo de la muerte o la muerte en sí es el momento en el cual nosotros entregamos nuestra última siembra hacia Dios. Y al final es eso lo que el Señor quiere. Capítulo 9 de Primera de Corintios y capítulo 9 también de Segunda de Corintios nos habla precisamente sobre cómo estamos nosotros sembrando.
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Así que también estamos sembrando no solamente en dinero, sino sembramos en nuestras familias, sembramos en las personas, al hablarles de Cristo, al guiarles al Señor. ¿Qué es lo que estamos sembrando con las personas? Querramos o no querramos, siempre estamos sembrando algo y es eso lo que vamos a cosechar. Puede ser que hayan problemas en su vida o alguna situación mala. Revísese si tal vez no sembró mal hace algún tiempo y empieza a sembrar lo bueno. Eso es muy importante. Es la misma historia con el amor o principalmente la historia con el amor es ese. La idea del amor es no que yo reciba, sino que yo dé. Y eso es lo principal. Para yo poder recibir amor, lo que tengo que hacer es dar. Entonces, ¿qué es? Es una siembra. Se trata de sembrar amor para poder recibir amor, para poder cosechar amor. Ese es el verdadero sentido. ¿Cuál es el propósito del diablo? El diablo lo que quiere es una situación y un enfoque egoísta, que todo para mí, todo me lo merezco. Como tengo esto, como tengo aquello, entonces me lo tienen que dar. El sentido genuino, verdadero del amor es yo debo dar amor, yo debo sembrar. Y el mayor ejemplo de esto, por supuesto, es Dios, quien lo único que recibía era odio de toda la humanidad y él entonces, ¿qué es lo que hizo? Sembrar amor a través de su Hijo. Él es precisamente también la semilla. El Señor Jesucristo también nos habla de la siembra de su cuerpo. Él es la semilla precisamente para que venga a este reino al cual nosotros estamos ahora. Gracias a la semilla del Señor Jesucristo, de su cuerpo, de su muerte, la semilla que Él le entregó, es gracias a esto que ahora nosotros tenemos esta gracia, esta riqueza, la relación con Dios, este abogado, sumo sacerdote, defensor que es el Señor Jesucristo, toda la gracia que está en nuestras vidas y por supuesto las promesas. La calidad de la semilla va a definir la cosecha y el fruto recibido. Por eso menciono que la figura da a entender que de acuerdo con nuestro esfuerzo y nuestra entrega al Señor Jesucristo, muy probablemente eso va a definir nuestra cosecha, que sería la resurrección. Consideren al Señor Jesucristo. Está hablando con los apóstoles y él mismo se llama así como esa semilla. Pero ¿qué pasa con la semilla? La semilla primero tiene que morir. La semilla primero tiene que morir. Y es esa una de las reflexiones muy importantes que debemos ver acerca de nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque humanamente nuestra muerte es una ruina, ¿no? Y no solo la nuestra, sino de nuestros seres queridos. Es una desgracia, es una maldad. Por supuesto que no era la voluntad de Dios. Está bien. Por supuesto que la muerte vino a causa del pecado. Está bien. Pero vean cómo el Señor, y esto aparece en Apocalipsis, he aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Y la misma muerte tiene un diferente significado para el creyente. Para el inconverso, para el que no le conoce, ciertamente la muerte es devastación, ruina y desgracia. Pero para el creyente cuando viene la muerte le ha llegado el momento de hacer su última siembra y tal vez la más fuerte. Es el momento de entregar su cuerpo y sembrarlo precisamente para ya quedarse esperando, esperar el fruto de la resurrección, esperar esa gran cosecha, esa gran recompensa que será el tiempo de la resurrección. Ciertamente aclarando de que esto es gracias al Señor Jesucristo. No es que el creyente por ser tan bueno, entonces por eso se ganó la resurrección. Por eso es que debemos entender estos conceptos. Aunque el creyente define su eternidad, pues soy yo el que decide si soy fiel. Soy yo el que recibe la palabra de Dios y yo decido guardarla o decido no guardarla. ¿Eso va a definir mi eternidad? Claro que sí. Dios es el que decide entregarme un don o varios dones, un ministerio o varios ministerios, sea lo que sea. Soy yo el que decide si voy a ser fiel en esos ministerios. Consideren que ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo. Cumple con tu ministerio. Cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista. Tú tienes ese ministerio. Tienes que cumplir.
con ese ministerio. ¿Por qué? Porque después viene el tiempo de la resurrección, el tiempo de la eternidad, el tiempo en donde el Señor dará la recompensa y todo será definido gracias a lo que hicimos en esta tierra. Si yo decidí cumplir, guardar, obedecer y ser fiel. Ahora, esto es lo que define nuestra siembra y que veamos la muerte, nuestra muerte en ese sentido. Más o menos el apóstol Pablo también ha cambiado un poco el sentido de esto al llamar los que duermen. Lo vimos en el capítulo 11 en cuanto a la cena del Señor, el apóstol menciona este término, los que duermen. Algunos están enfermos y otros ya duermen. Pero cuando dice y otros ya duermen, se menciona o hace entender que obviamente murieron. Ahora, el apóstol Pablo siguió utilizando este término los que duermen. ¿Por qué? Porque un creyente verdaderamente ya no muere. Un creyente entra a dicha, entra a gozo, entra a gloria. Por supuesto, no tiene ya más que ver en este mundo, pero es él ante Dios. Y es un tiempo glorioso, dichoso. Así que decir, murió. Es cierto, sí, murió su cuerpo. Dejó el cuerpo. Pero el creyente ya tiene vida eterna. Por eso el apóstol, utiliza esta expresión, los que duermen, por supuesto. Está la secta de los adventistas que traicionaron esto y tergiversaron este término, hasta el punto de decir, bueno, entonces los creyentes, y no solo los creyentes, sino los inconversos, todos duermen. Y todos, al morir, nos quedamos en la tumba. Hasta que venga la resurrección, entonces se van a empezar a levantar unos que otros. Son las desviaciones de esta, ya secta, ya es secta. Lastimosamente ellos hace algunos años pues estaban muy dedicados a la alabanza, a la adoración y era muy buena, muy agradable, pero se fueron desviando, se fueron desviando, se fueron desviando hasta que ahora dicen este tipo de desviaciones. Y por supuesto siempre la clásica, ¿no? Cualquiera que no es adventista se va a ir al infierno. Cualquiera que no adore sábado se va a ir al infierno. Es la clásica, así como en todas las sectas. Cualquiera que no es parte de nosotros, entonces se van a ir al infierno. Nosotros en quien creemos es en Cristo Jesús, no somos sectarios en sí, sino que creemos en Cristo Jesús y cualquiera que crea en Cristo Jesús y pone su fe en Él, por supuesto que es salvo. Ahora, ¿cuál es la doctrina que sigue? Porque la idea, y por eso hablaba sobre la levadura de los fariseos, la idea es de que si cree en Cristo, qué bueno que cree en Cristo, pero ¿qué pasa con la doctrina, por ejemplo, de aquellos muy dados a la ley, muy dados a lo legal, le llamamos legalistas, y entonces una mujer que anda en pantalón es una hija del diablo, de una vez se van al infierno, ¿no? Sí, pero ella creyó en Cristo. No importa que ella creyó en Cristo, anda en pantalón, se maquilla, se pinta el pelo. Es una hija del diablo, es una prostituta y demás. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos también ya están desviándose al sectarismo. ¿Por qué? Porque están poniéndole obstáculos a Cristo, a la salvación en Cristo. Cualquier obstáculo que se ponga a Cristo Jesús, esa dejó de ser ya doctrina verdaderamente cristiana y verdaderamente para salvación. Esas personas ya dejaron de creer en Cristo Jesús. Cualquiera que le pide a María y no a Cristo, cualquiera que le pide a San Pedro, a San Pablo, a San lo que sea y no a Cristo Jesús, ya dejó de creer en Cristo Jesús, ya dejó de confiar en Cristo Jesús. ¿Y entonces qué? Sectarios, religiosos y por supuesto han dejado la fe. Entonces, espero que tengamos cabal, completo el pensamiento en donde el apóstol ha cambiado el sentido ya propiamente de la muerte, así como en otros pasajes le dice, los creyentes duermen, ellos no están muertos, ya la muerte ya no tiene efecto. Tiene efecto sobre sus cuerpos, está bien, pero ya no hay una ruina, de hecho, empieza su vida ya apartados del mundo, apartados del dolor, apartados de la pena, apartados del pesar de esta vida y de este cuerpo y de esta humanidad, y empieza su vida ya presentes con Cristo, en donde dice el apóstol Pablo, y lo dice abundantemente, entre eso está Filipenses, ¿no? Casi toda la carta donde dice, yo no sé qué voy a elegir o qué puedo elegir, qué es lo mejor. Si partir de esta vida, o sea, eso significa que lo maten. Él estaba preso y no sabía cuál sería su sentencia, a qué lo iban a sentenciar. Y entonces él dice, yo no sé qué elegir.
Si partir, o sea, déjalo, Señor, que me sentencien a muerte, porque así estoy inmediatamente en tu presencia. Partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice el apóstol, o quedarme porque es más necesario para ustedes. Por lo mismo es que ya sé, y concluye así el apóstol, ya sé, yo sé que voy a quedar. ¿Por qué? Porque todavía soy muy necesario para ustedes. Estar con Cristo es lo mejor. Y como dije antes, Él sí estuvo en la presencia del Señor. Estar con Cristo es lo mejor, pero quedarme es más necesario, dice el apóstol. Por lo tanto, yo sé que por su oración, por la suministración del Espíritu Santo, me voy a quedar. Me voy a quedar con ustedes y todavía podré verles. El apóstol tiende a hacer mucho esto, a cambiar el sentido de las cosas, y el sentido de la muerte cambia aquí en esto, en el sembrar. Ahora, al sembrar tenemos que concluir lo más lógico, ¿no? ¿Qué es lo que se siembra? Una perdón, una semilla mala o una semilla buena. O se busca la mejor semilla. Se busca la mejor semilla, lo ideal. Y lo ideal y lo mejor de la semilla uno no se la come, sino que es lo que siembra. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la cosecha, el futuro, el seguir comiendo, las siguientes semillas. Es lo que tenemos que concluir, y lastimosamente muchos creyentes no ven ese sentido, en el sentido de que somos sembradores en todo, no solamente en el diezmo y en las ofrendas. Eso es el principio, eso es la primera parte. Diría en sí, es lo más elemental. Es que para sembrar todo lo demás, Dios nos tiene que educar. Y Dios nos tiene que enseñar, Dios nos tiene que enseñar cómo es esto de amar sin ser amado, cómo dar y bendecir sin recibir a cambio. Pero esa es la forma más pura, la más perfecta. Incluso, como dice el Señor, este es verdadero amor, que uno ponga su vida por los demás. El verdadero amor es que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Podemos hacer eso? Necesitamos estar preparados por Dios. Es lo que menciona el apóstol Pablo en Filipenses, lo que acabo de decir. Sería lo mejor que me sentenciaran y así ya termina todo esto, todo este dolor, toda esta fatiga, todo este cansancio, ya terminé mi obra, ya se completó todo. Pero como es necesario estar con ustedes, yo sé que voy a quedarme con ustedes. Su vida era para los demás, su vida era para los creyentes. A sabios y a no sabios soy deudor, dice el apóstol. Se debía a todos los que necesitaban oír la palabra de Dios, y él sabía que tenía la responsabilidad de enseñarles correctamente y completamente el Evangelio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque así iba a definir. Su vida estaba completamente definida en sembrar, 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 sembrar. Y él hacía esto con los creyentes. Y oraba y ayunaba y se esforzaba y tenía siempre estas peticiones delante de Dios, porque sabía, él era ese sembrador que pone la semilla y está esperando y está confiando y está pidiéndole al Señor y rogándole al Señor, sabe que en el futuro verá la cosecha. Eso es lo que somos como maestros. Al enseñar la palabra de Dios, es eso lo que debemos hacer. Sembrar. Estamos sembrando la palabra de Dios. Ahora, para usted sembrar la palabra de Dios, ¿qué necesita? En primer lugar, la palabra, conocerla, tener toda esta educación, toda esta enseñanza, beberla completamente y por supuesto hacer la suya. Por lo que busca no son alumnos, lo que busca son discípulos, discípulos que sigan a Cristo. Entonces yo tengo que ser un discípulo también. ¿Se dan cuenta? Entonces, el diezmo y la ofrenda es lo más elemental. No necesito una educación, una transformación, una renovación de mi mente, de mi alma, de mis pensamientos. No necesito una iluminación dada por el Espíritu Santo para hacer eso. Es algo que con lo que yo trabajo, mi esfuerzo, y entonces se lo entrego al Señor. Pero ese es el principio, es la primera parte. De ahí vienen otras siembras, lo que yo siembro con mis hijos, lo que yo siembro con mi familia, lo que yo siembro en mi ministerio, como maestro, como pastor, como evangelista, que todo eso es una siembra.
Todo eso es sembrar. Y como sembradores, ponemos la semilla y confiamos en Dios. Ponemos la semilla y confiamos en Dios. Incluso el Señor Jesucristo dice algo muy importante con respecto a la semilla. Dice, el sembrador siembra la semilla y no sabe cómo va a surgir el fruto. No sabe qué es lo que hace la semilla. No sabe en qué forma se va a quebrar, en qué forma se va a romper. Y estos todavía son misterios que existen. No sabe, no tiene la menor idea. Lo único que está haciendo es confiar. Y eso es lo que todo sembrador entiende. Pone la semilla y confía en Dios. Dios es el que da la lluvia. Dios es el que bendice la tierra. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el sol. Dios lo da todo. Y es el mandato constante. El mandato constante en la palabra de Dios de que sembremos amor, que sembremos en los hermanos, que sembremos en la iglesia, que sembremos en el reino. Estamos sembrando en el reino. ¿Dónde está nuestro corazón? Donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Sembrar. ¿Por qué? Porque al tiempo final de cada quien viene la última siembra, en donde mi cuerpo es esa semilla que entrego. Yo confiando, esperando y estando completamente seguro de que vendrá la resurrección. Mi cuerpo es irrelevante en donde termine, en una zanja, en un hoyo, con otros cuerpos, pues a veces toca así. Pero al final, yo sé que un día el Señor dará la orden y este cuerpo se levantará del polvo. Y no se levantará como fui, no se levantará como soy ahora. Por eso es que debo esforzarme, por eso es que debo luchar. No porque me lo estoy ganando, sino porque quiero ser el mejor, la mejor semilla, perdón. Porque quiero llegar a ser el mejor fruto que el Señor Jesucristo haga en ese tiempo de la resurrección. Quiero estar preparado para ese momento cuando el Señor diga, ya es hora. Y ese fruto glorioso, ese fruto que le dé alabanza y exaltación a Él, que somos cada uno de nosotros, estemos vestidos de su gloria y resplandezcamos con su luz. Es lo que dice Daniel, que aquel que enseña la justicia a la multitud resplandecerá como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿O queremos ser como los del mundo? ¿Cómo está mi convicción? ¿Cómo está mi parecer, mi forma de pensar? Vean lo que hace el mundo, vean cómo habla el mundo y para ser sinceros, vean cómo se habla mucho adentro de la iglesia de Cristo. Ya no hay preocupación sobre la resurrección, ya no hay preocupación sobre la venida de nuestro Señor, ni mucho menos que estemos preparados para dar esa mejor semilla, la semilla más formidable, más perfecta, precisamente para esperar ese tiempo del fruto, de la cosecha, que es nuestra resurrección. Eso ya no se da. Ahora, el Señor ahí sigue, expectante, qué es lo que cada quien quiere hacer y cuál es la disposición que cada uno va a tener. ¿Y cómo será la resurrección? Solamente tenemos las visiones muy interesantes y gloriosas que nos da el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. También nos habla el apóstol Pablo de una forma muy maravillosa. Dice que este cuerpo recibirá y resplandecerá con el mismo resplandor del cuerpo de Cristo, semejante al mismo resplandor del cuerpo de Cristo. El apóstol Juan, capítulo 3 de Primera de Juan, nos dice que nosotros vamos a ser semejantes a Él porque vamos a verle tal y como Él es. Y por eso es que vamos a ser semejantes a Él. Nuestro nivel de resplandor, de glorificación y exaltación será grande, glorioso y maravilloso, que solamente tenemos esas promesas de las cuales aferrarnos, lastimosamente no tenemos ninguna visión y no hace falta. Tenemos la seguridad de los apóstoles. Ellos vieron, ellos tuvieron esas visiones gloriosas y maravillosas. Ahora, el punto es qué vamos a hacer nosotros. Puede ser que en base a esto, este es un tema que no aparece acá, pero sí aparece en Tesalonicenses principalmente y en otros lugares, el hecho de la dignidad del creyente. Somos dignos de la salvación y es que con esto que quiero decir,
La salvación es por gracia, sí, completamente, es por gracia. Pero ya nos hemos hecho dignos de esa salvación. Y obviamente esto no quiere decir que nos la ganemos o la estemos comprando, ni ninguna cosa así. Es como que Dios esté contento con haberse sacrificado al vernos a nosotros. El Señor Jesucristo dirá, hice bien en entregar mi vida por ustedes, por su alma, por sus corazones, por sus vidas, por sus mentes, por su esfuerzo, porque todo ustedes lo dieron por mí, que también es una expresión que aparece en Apocalipsis. Al mencionar acerca de los santos y de estos que fueron vestidos en luz, dice, estos despreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hemos despreciado nuestras vidas hasta la muerte? Pues esto no llama la atención de que es una obligación de que dejemos todas las cosas atrás, olvidemos de este mundo, nos volvamos ermitaños, empecemos a ver el cielo y hacer diferentes cosas místicas. Ninguna de esas cosas es cierta. El hecho de que nuestro amor a Cristo nos haga dejar cualquier cosa y estemos listos, porque Él es nuestro principal amor y nuestra principal razón de existir y seguir viviendo y actuando, ¿no? A eso se refiere la dignidad. Como cuando un padre o una madre están orgullosos de sus hijos. Y están orgullosos de sus hijos y ¿por qué? Porque cuando su hijo o su hija tiene un logro, entonces ellos sienten que es su propio logro. ¿Por qué? Porque sí, literalmente es logro de ellos. Ellos se han esforzado, ellos han entregado y ellos dicen, mi esfuerzo, mi trabajo, mi levantarme temprano, mi entregar mi trabajo, mi ganancia por este hijo, por esta hija, en realidad tuvo su fruto. ¿Valió la pena? ¿Por qué? Porque ahora es una persona en una posición, porque ahora tiene una familia, tiene un hogar, tiene esto, tiene aquello, ¿no? ¿Recuerdan de Esaú? Esaú fue tristeza para su padre y para su madre. Así lo menciona la Biblia, fue tristeza para su padre y para su madre. Porque lo amaban, sí, lo amaban, pero fue tristeza, o sea, una vergüenza. A eso se refiere la dignidad. Y esa es la dignidad que como creyentes nosotros debemos buscar y perseverar y esforzarnos teniendo y alcanzando y teniendo siempre enfrente esa gran meta que es nuestra resurrección. No porque la vamos a ganar o que la estemos ganando, no la estamos ganando. Cristo ya la ganó. Pero esa calidad de semilla depende de usted. ¿Quiere ser la mejor semilla, la semilla más perfecta, la semilla más excelente, la semilla más dispuesta para el Señor Jesucristo y para darle la mayor honra, mayor gloria y usted recibir esa mayor gloria y mayor honra? Depende de cada quien si quiere obedecer la palabra del Señor y de sus